Apreciados amigos, como lo mencionáramos al concluir nuestro programa anterior, en el estudio que estamos realizando del tema del santuario, nos hemos estado adentrando en las cosas profundas de Dios. No obstante, todo lo que llevamos considerado no es más que una pálida ilustración de la magna obra que Dios realiza en el pecador arrepentido. No solo está dispuesto a perdonarlo, sino también a limpiarlo de las manchas de su culpa. Y no solamente a limpiarlo, sino también a hacerlo en forma completa y plena, a fin de librarlo de toda contaminación, de todo pecado. Siendo el pecado el causante de todos los dolores, de todos los quebrantos, de todas las aflicciones y de todas las angustias, se sigue de esto que lo que Dios nos ofrece al separar el pecado completamente de nosotros es la fuente más plena y perdurable de todas las felicidades. Un cielo sin sombras primero, y una tierra completamente renovada a su belleza y perfección originales después. Los escritores bíblicos insisten en recordarnos que debemos proyectarnos más allá de las cosas visibles y fijar nuestros ojos en las invisibles. Todo lo visible lleva el inconfundible sello de lo pasajero, de lo transitorio. No hay permanencia en las cosas materiales. Y sin embargo, la tentación de poner en ellas nuestra confianza parece ser casi irresistible. En palabras de San Pablo, en la segunda carta a los Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Dónde y cómo podemos contemplar esas cosas invisibles, esas cosas eternas? Tan solo en el santuario que está en los cielos. El mismo apóstol, en su carta a los Colosenses capítulo 3, verso 1, aconseja: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y después de llamar nuestra atención a lo que Cristo realiza en el santuario celestial, añadió en los versos 2 al 4, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Tal vez las referencias a la muerte y a estar muerto podrían confundirnos un poco, pero a lo que Pablo se refiere en realidad es a estar muertos al pecado, separados totalmente de Él, a no permitir que nuestro cuerpo y nuestra mente sean sus esclavos. Esa muerte, que no es la muerte física, no es otra cosa que la renuncia a la forma antigua de vivir, con el propósito ahora de vivir una vida en armonía con la voluntad de Dios. Está bien, me dice usted, pero ¿cómo puedo lograr yo una renovación tan magnífica? El apóstol nos proporciona la fórmula infalible: buscando las cosas de arriba, poniendo la mira en ellas, es decir, en Cristo, y la forma tan generosa en la que nos aplica en el santuario celestial los maravillosos beneficios de su sacrificio en la cruz. La Biblia nos insta reiteradamente a acercarnos y a hacerlo con toda confianza a este santuario y muy especialmente a quien allí ministra en nuestro favor. San Pablo nos extiende la excitante invitación con fervorosa insistencia: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Un poco más adelante, en el capítulo 10, los versículos 19 al 22, reitera la afectuosa apelación. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Decíamos hace un momento que estudiar el tema del santuario significa introducirse en las cosas profundas de Dios. Dos palabras claves, sustitución y transferencia, resumen todo el tema del santuario. Tema que en una multiplicidad de formas y expresiones
aparece reflejado en 3 de cada 4 páginas de la Biblia. Sí, el gran tema del santuario nos proporciona el acceso a las cosas profundas de Dios, pero a pesar de todo lo que Dios nos ha revelado mediante este tema, cuán poco alcanzamos a comprender acerca de ellas. No podemos menos que exclamar como lo hiciera Job, aquel patriarca de antaño, cuando dijo: «He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender?». Job 26:14. Avancemos un poco más en la comprensión de la misteriosa expresión contenida en Daniel 8:14. Y él dijo: «Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado». Será purificado, sí, pero ¿cómo entender realmente el alcance de esta expresión? Ya vimos que es traducción de la forma verbal hebrea nisdak, vinculada con la raíz sadak, que significa justicia. Así que nisdak, será purificado, seguramente tiene algo que decirnos acerca de la justicia. El problema es que nisdak en todo el Antiguo Testamento se usa solamente en este verso, por lo que no podemos compararlo con su uso en otros pasajes. Este uso único es de por sí una clara indicación de un significado muy especial, que va mucho más allá de lo que la etimología de la palabra pudiera significar. Esta circunstancia, claramente advertida por los traductores, explica la variedad de significados que se le han atribuido: que el santuario será vindicado o restaurado o hecho justo o purificado. Lo interesante del caso es que todos estos significados no son excluyentes, sino que todos nos permiten comprender qué fue lo que Miguel tuvo en mente al utilizar la forma verbal nisdak en su respuesta a la pregunta de Gabriel. La expresión «el santuario será purificado» significa que llegaría el momento cuando el santuario habría de ser no solamente purificado en el cielo, sino también restaurado en la tierra. Traducciones ambas que armonizan perfectamente con el contexto. En efecto, en los versos previos, Daniel cuenta cómo vio en visión la forma en que una entidad simbólica referida como cuerno pequeño, símbolo de la gran apostasía que la Roma cristiana habría de introducir en el Evangelio, ensañándose muy especialmente contra el ministerio de intercesión que Cristo realiza en él, habría de hacerlo suplantándolo por una gran falsificación que incluiría el establecimiento de un nuevo sacerdocio y un nuevo sacrificio, ambos totalmente ilegítimos, que habrían de pisotear el santuario y echar por tierra el maravilloso ministerio que nuestro Salvador cumple en él. Esta aflictiva situación, que afectaría penosamente al mundo cristiano y que obstaculizaría muy severamente la expansión del Evangelio, situación que Daniel califica de abominable y desoladora, llevó a Gabriel a preguntar vehementemente a Miguel por cuánto tiempo habría de tolerarse un estado de cosas tal. La respuesta de Miguel, como ya lo explicamos, indicó con precisión que el santuario habría de ser purificado recién al cabo de 2300 años. Por lo tanto, el concepto de restauración responde perfectamente al contexto. Cuando concluyera el largo periodo de los 2300 años, la bendita verdad del santuario habría de ser restaurada en la tierra, se la volvería a conocer y se les devolvería a los seres humanos la maravillosa esperanza en la obra que Cristo realiza en ese santuario. ¿Cabría también el significado de justificado o hecho justo o declarado justo? Sí, perfectamente. ¿En qué sentido habría de ser justificado el santuario al cabo de los 2300 años? En parte, por lo menos, le explicamos en nuestro tema anterior. ¿Recuerdan lo que se hacía en el santuario terrenal una vez por año, en el así llamado Día de la Expiación, o Día de la Reconciliación, o Día del Juicio? Mediante una ceremonia impresionante y muy emotiva, la impureza acumulada simbólicamente durante todo el año en el santuario terrenal, en virtud del significativo proceso de transferencia, era removida del mismo. Esa purificación simbólica que se realizaba el día 10 del mes séptimo, nuestro mes de octubre,
se procedía a purificarlo, a descargarlo de todos los pecados transferidos a su interior durante el año. Muy temprano en la mañana de ese día, se traían 2 chivos al atrio del santuario y sobre ellos se echaban suertes. El que recibía la suerte de Jehová, símbolo de Cristo, era sacrificado, y con su sangre se obraba la transferencia simbólica de los pecados de todo el año del santuario al sumo sacerdote. Luego, al salir del santuario, y mediante otra ceremonia simbólica, el sumo sacerdote los depositaba en el otro macho cabrío, el de la suerte de Azazel, o adversario de Dios, es decir, Satanás. Este animal era llevado entonces a un lugar distante, significando con ello el alejamiento definitivo de esa contaminación. Vemos así que la traducción justificado o hecho justo también armoniza, y muy apropiadamente con el contexto. Así como el santuario terrenal era limpiado, descontaminado y hecho justo, librándolo de todo ese cúmulo de pecados, algo así habría de ocurrir también con el santuario celestial. ¿Cuándo? Miguel lo dijo, a partir de la conclusión de los 2300 años, precisamente en 1844, en el día de la expiación correspondiente a ese año. Un proceso tal comenzaría en octubre de ese año, no en la tierra sino en el cielo, no ya más en un santuario terrenal, sino en el santuario celestial, mientras que lo que se hacía en el santuario terrenal era tan solo un símbolo, una ilustración, una sombra, y por lo tanto de valor temporario, la obra de Cristo en la purificación o justificación del santuario celestial habría de ser definitiva, final, como lo indica la frase, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esa obra concluirá cuando el Señor, terminada ya su mediación en favor de los hombres, se apreste a regresar a la tierra en su segunda venida. Cuando lo haga, evento tan próximo ya, vendrá trayendo sobre sí todos los pecados de aquellos que aceptaron los beneficios de la sustitución y la transferencia que Él ofrece en virtud de su sacrificio en la cruz. ¿Para qué los traerá de vuelta a la tierra? ¿Para colocarlos otra vez sobre los pecadores? No, sino para depositarlos sobre aquel a quien el macho cabrío, el de la suerte de Azazel, simbolizaba, es decir, sobre Satanás. Será entonces, y no antes, cuando Cristo, saliendo definitivamente del santuario celestial, dejará detrás de sí un santuario totalmente justificado, totalmente limpio de toda contaminación. Desde el mes de octubre de 1844 estamos viviendo el tiempo y la obra simbolizada por aquel día de la expiación ceremonial simbólico que se cumplía en el santuario terrenal. Y así, mientras Cristo cumple los últimos actos de su intercesión, paralelamente se estará realizando entre los seres humanos un ministerio de restauración del conocimiento de la gran verdad del santuario que les fuera arrebatada por el sistema político-religioso romano, referido proféticamente como cuerno pequeño y abominación desoladora. Recuerden, queridos amigos, cómo las profecías anticiparon que esta preciosa verdad del santuario habría de ser pisoteada, manipulada, adulterada, falsificada y ocultada del conocimiento de los hombres. Y todo ello ocurrió durante muchos siglos. La restauración de una verdad que hubiera experimentado un maltrato semejante no podría producirse de la noche a la mañana, sino que llevaría su tiempo. Como lo anticipara Miguel en su respuesta a Gabriel, el santuario habría de ser restaurado al cabo de 2300 años. Sí, cuando concluyera ese largo periodo, esta doctrina habría de ser recuperada y restaurada en la comprensión de los habitantes del planeta. ¿Será que hay algo más en el rico significado de la forma verbal Nisdak utilizada por Miguel en Daniel 8:14? Sí, definitivamente sí. Para comprender ese significado, debo referirme por algunos momentos al perdón de los pecados. Quisiera rogarles que me escuchen y con atención, porque es algo de suma importancia. Una cosa es el perdón de los pecados y otra el borramiento de los mismos.
Cuando Dios perdona, lo hace definitivamente, nos perdona en forma tan completa como para no recordar nunca más nuestros pecados. ¿Significa que Él los olvida total y definitivamente? No, porque el perdón de Dios no es sinónimo de olvido. Su perdón es condicional. ¿Y a qué está condicionado? A que nosotros no renunciemos al perdón que Él tan bondadosamente nos otorga, a que nosotros sigamos viviendo la experiencia de ese perdón. Permítanme una ilustración mediante algo que no es familiar. Es imperfecta, sí, pero nos ayudará. Supongamos que alguien, apresado por la policía, luego de la comisión de un delito es llevado ante la corte y allí de alguna manera consigue un perdón judicial por el delito que cometió y sale libre. Su delito fue perdonado, sí, pero quedó registrado en sus antecedentes policiales. ¿Qué ocurriría si volviera a cometer el mismo delito otra vez y la policía lo aprendiese de nuevo? ¿Se le tomaría o no en cuenta el hecho de que es reincidente? Claro que sí. La Biblia también lo enseña en el caso del perdón de Dios. Podemos leerlo en Ezequiel 18, 20 al 28, pasaje del cual explicaré algunas expresiones. En el verso 20, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Versos 21 y 22. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciese según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. Y ahora en el verso 24. Mas si el justo se apartare de su justicia, y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le será tenida en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y repite lo mismo en forma más enfática aún en los versos 25 al 28. Este pasaje es sumamente claro, al punto de que difícilmente podría requerir de explicaciones adicionales. El perdón de Dios nos alcanza y beneficia mientras nosotros no renunciamos a Él. Pero si lo rechazáramos, el pecado que cometimos y que fue perdonado vuelve a recaer sobre nosotros. Del santuario celestial, donde lo habíamos transferido y donde lo aceptaron, nos es devuelto en una nueva transferencia, y así vuelve a estar en la tierra, es decir, sobre nosotros. Si en cambio continuamos en la experiencia del perdón, avanzando más y más en la limpieza que se nos ofrece desde el santuario, no necesitamos preocuparnos más, nunca más, por los pecados que cometimos y confesamos, porque nunca más nos serán recordados. Es solamente si en forma rebelde renunciamos al perdón de Dios, cómo el pecado vuelve a transformarse en un problema presente para nosotros. Pero esto no ocurre por una arbitrariedad de parte de Dios, sino porque nosotros mismos, por nuestra actitud y nuestros actos, hemos solicitado tácitamente que nos sean devueltos, transferidos nuevamente a nosotros. Ahora estamos en condiciones de volver a nuestro texto, Daniel 8:14. Luego el santuario será purificado y explorar brevemente esta otra faceta múltiple. 10 días antes del día de la expiación, en el primer día del mes séptimo, un sonar de trompetas en todo el campamento de Israel anunciaba el comienzo de un período muy solemne y especial. Durante esos 10 días, los israelitas debían hacer un cuidadoso examen de conciencia a fin de constatar si habían permanecido o no bajo la cobertura protectora del perdón de Dios. Ese escudriñamiento de corazón también tenía el propósito de permitirles recordar cualquier pecado o transgresión del cual no hubieran pedido perdón a través de la confesión y de su transferencia consiguiente al santuario. Si en el momento, cuando el pecado era quitado y removido del campamento de Israel, alguno conservara sobre sí pecados, ya fuera porque no los hubiese confesado y transferido, o bien por haberles sido devueltos en el momento de esa solemnísima ceremonia anual del día de la expiación, esa persona era quitada, cortada por Dios de su pueblo. Todo esto nos indica
que el día de la expiación era también un día de juicio. En ese día Dios constataba quiénes estaban bajo la protección de su perdón, a fin de seguir reconociéndolos como sus hijos y como tales integrantes de su pueblo, y quienes, por rechazar el perdón divino, se habían retirado de esa protección, aceptando otra vez sobre sí la responsabilidad, la culpabilidad y la penalidad de sus pecados. Estos últimos, por no pertenecer ya a su pueblo, al pueblo de los perdonados y limpiados, eran cortados, excluidos por Dios de su pueblo. En resumen, ese día de la expiación era también un día de juicio. De la misma manera, la expresión «luego el santuario será purificado» nos recuerda que la expiación o purificación del santuario era también una obra de juicio. Ahora bien, ¿qué era lo que tenía que verificarse en el juicio del día de la expiación? Si la persona que había solicitado y recibido el perdón no lo había rechazado más tarde. Es decir, si su vida armonizaba con el perdón, con la limpieza aceptados, o si la persona había vuelto a su vida anterior, el día de la expiación era también un día de investigación y un día de juicio. ¿De dónde obtuvo Dios la información necesaria para realizar este juicio, esta evaluación? De sus registros de las vidas de los seres humanos, registros completos y exactos, los registros en los cuales están los nombres y los hechos de todos los hombres, sí, y también los de ustedes, amigos, y los míos. Esos registros o libros, como también los llama la Biblia, ¿recuerdan lo que alguna vez leímos en Daniel 7:10? El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esos registros contienen con exactitud infalible toda información acerca de nuestra vida, de nuestros hechos, aún de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos, e incluso de nuestras intenciones, de esas intenciones que no alcanzaron a traducirse o manifestarse en actos, sencillamente por falta de oportunidad. Todo está registrado allí. No hay detalle omitido, ni bueno ni malo. Como ya lo vimos al estudiar Daniel 7, estos libros o registros de Dios son básicamente tres. El libro de la vida, donde están anotados los nombres de todos los que en alguna oportunidad de su vida aceptaron las provisiones de la gracia de Dios para su salvación. Es decir, aceptaron a Cristo Jesús como su Salvador personal. El libro de la muerte, con los nombres de aquellos que no los aceptaron nunca, y los libros de las memorias, en los que están registrados todas las acciones de los hombres, buenas y malas. Ahora bien, si todo aquello era simbólico o ilustrativo, me refiero a lo que ocurría en el santuario terrenal, en la ceremonia del día de la expiación, se sigue de esto que la purificación o justificación o limpieza del santuario celestial también debe entrañar un juicio investigador. ¿Para qué? Para dejar claramente establecido quiénes, después de haber sido perdonados, permanecieron bajo el perdón de Dios, reconciliados con Él. En ese juicio podrán ser definitivamente justificados todos aquellos cuyos pecados permanecieron en el santuario celestial. Si sus pecados debieron serles transferidos nuevamente, si su cuenta con la ley de Dios volvió a quedar en rojo por rechazar el don divino de la gracia que los ha salvado, no podrán ser justificados, sino que serán condenados. Es justicia, porque rechazaron al sustituto ofrecido por el cielo y ahora no hay ya nada más que se pueda hacer, ni en el cielo ni en la tierra, para librarlos del castigo que atrajeron sobre sí, es decir, la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Esto quiere decir, apreciados amigos, que desde octubre del año 1844 estamos viviendo lo simbolizado por el día de la expiación, es decir, de la expiación definitiva obrada por Cristo. Entonces, desde esa fecha, estamos viviendo el período correspondiente al juicio investigador, el gran juicio de Dios. ¿Por qué hablamos de un juicio investigador? Por la sencilla razón de que en todo juicio hay siempre dos momentos: el de la investigación, tendiente a establecer los hechos y a aportar las pruebas, y el de la aplicación de la sentencia, el dictamen de la sentencia y su ejecución.
Consignando lo que se le mostró, Daniel escribió: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Daniel 7, 9 al 10. Impresionante, ¿verdad, amigos? Qué escena más sobrecogedora, la gran escena del juicio investigador, cuyo propósito es establecer quiénes son los santos del Altísimo, el pueblo de los santos del Altísimo, citando expresiones del mismo capítulo 7. Qué solemne es todo esto, amigos. Desde octubre de 1844, la gran Corte Judicial del Universo está sesionando, y los caracteres de todos los seres humanos están pasando bajo la escrutadora mirada de Dios. Bueno, tendremos que interrumpirnos aquí para volver a encontrarnos en nuestro próximo estudio. Oremos ahora a nuestro buen Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial, no cesamos de asombrarnos ante las revelaciones inagotables de tu santa palabra, y muy especialmente de las que se desprenden de la cruz donde Jesús murió por nosotros, y del santuario donde Él intercede ahora por nosotros. Gracias, Padre, muchas gracias, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Sí, mis amigos, temas muy solemnes, temas que hacen no solamente a nuestro bienestar temporal, terrenal aquí en la tierra, sino que hacen a nuestra salvación, a nuestra oportunidad de llegar a esas mansiones que Dios ha preparado para todos aquellos que, habiendo aceptado la salvación, han permanecido bajo el manto protector del perdón que Él les concedió, en virtud del arrepentimiento de ellos y de su confesión sincera. Queridos amigos, qué solemnes son los tiempos en los cuales estamos viviendo. Qué serios. Cuánta atención deberíamos prestar a nuestra vida y a lo que dice la palabra de Dios. Estar seguros de que estamos cumpliendo la voluntad de Dios por su ayuda, por el querer y el hacer que Él nos concede. Me despido deseándoles muchas bendiciones del cielo hasta el momento en que volvamos a encontrarnos otra vez. Que así sea. Amén. Manchas de su culpa, y no solamente a limpiarlo, sino también a hacerlo en forma completa y plena, a fin de librarlo de toda contaminación, de todo pecado. Siendo el pecado el causante de todos los dolores, de todos los quebrantos, de todas las aflicciones y de todas las angustias, se sigue de esto que lo que Dios nos ofrece al separar el pecado completamente de nosotros es la fuente más plena y perdurable de todas las felicidades. Un cielo sin sombras primero y una tierra completamente renovada a su belleza y perfección originales después. Los escritores bíblicos insisten en recordarnos que debemos Apreciados amigos, como lo mencionáramos al concluir nuestro programa anterior, en el estudio que estamos realizando del tema del santuario, nos hemos estado adentrando en las cosas profundas de Dios. No obstante, todo lo que llevamos considerado no es más que una pálida ilustración de la magna obra que Dios realiza en el pecador arrepentido. No solo está dispuesto a perdonarlo, sino también a limpiarlo, proyectarnos más allá de las cosas visibles y fijar nuestros ojos en las invisibles. Todo lo visible lleva el inconfundible sello de lo pasajero, de lo transitorio. No hay permanencia en las cosas materiales. Y sin embargo,
La tentación de poner en ellas nuestra confianza parece ser casi irresistible. En palabras de San Pablo, en la segunda carta a los Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Dónde y cómo podemos contemplar esas cosas invisibles, esas cosas eternas? Tan solo en el santuario que está en los cielos. El mismo apóstol, en su carta a los Colosenses capítulo 3, verso 1, aconseja: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y después de llamar nuestra atención a lo que Cristo realiza en el santuario celestial, añadió en los versos 2 al 4, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Tal vez las referencias a la muerte y a estar muerto podrían confundirnos un poco, pero a lo que Pablo se refiere en realidad es a estar muertos al pecado, separados totalmente de Él, a no permitir que nuestro cuerpo y nuestra mente sean sus esclavos. Esa muerte, que no es la muerte física, no es otra cosa que la renuncia a la forma antigua de vivir, con el propósito ahora de vivir una vida en armonía con la voluntad de Dios. Está bien, me dice usted, pero ¿cómo puedo lograr yo una renovación tan magnífica?